Quiero hablarle hoy sobre la unción. Diga conmigo, la unción. Eclesiastés 10:10 dice: si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Este verso me gusta mucho cómo lo menciona la Nueva Versión Internacional. Si tienen oportunidad de ponerme esa versión, si no, yo acá ahí está, mire. Dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica no en la fuerza, sino en la sabiduría. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. No por hacerlo con más fuerza significa que obtendrás mayores resultados. El miércoles el Espíritu me habló. No sé si en la tarde vaya a tocar un poco esto. Estoy tratando de buscar revelación al respecto, preguntándole al Espíritu más acerca de eso. Pero el Espíritu me habló el miércoles y me dijo: a partir de hoy voy a comenzar a fluir en la casa. Esa palabra es muy fuerte, es muy poderosa, tiene mucho peso, y a lo mejor yo no quiero soltarla a la ligera porque no alcanzo a dimensionar aún todo lo que encierra esta palabra, y voy a estar soltando poco a poco porque creo que es una palabra que tiene mucha sustancia, mucha fuerza. El Espíritu fluyó en Azusa, el Espíritu fluyó en Gales, el Espíritu fluyó. Entonces, cuando el Espíritu dice voy a comenzar a fluir en la casa, son palabras mayores, son palabras fuertes. Y yo le empecé a decir al Espíritu: déjame fluir contigo. Y el Espíritu me dijo: tú no tienes que pedirme fluir conmigo, yo quiero fluir, yo quiero que fluyas conmigo. Entonces le dije: ok, entonces enséñame a fluir contigo. Y esa ha sido mi oración en este tiempo: enséñame a fluir contigo. Ayer, después del ensayo, platicaba con los muchachos del grupo de alabanza. Me gustó mucho la alabanza, la adoración, porque les decía yo a ellos: debemos orar por eso, que el Espíritu nos enseñe a fluir. Dile a la persona que está a tu lado: debes aprender a fluir con el Espíritu. El miércoles yo lo mencionaba a la iglesia. Tú puedes oponerte al fluir del Espíritu o puedes fluir con el Espíritu. Hay dos posturas que tú puedes tomar. Oponerse al fluir del Espíritu es como tratar de detener una ola. ¿Alguna vez has ido a la playa? Las olas vienen, tú te paras frente a la ola y le dices: momento, por aquí no pasas, en el nombre de Jesús. Y para cuando terminas de decir Jesús, ya diste 3 vueltas, ya te revolcó, ya saliste como la señora del meme, ¿verdad? Todo maltrecho. Porque yo les decía el miércoles que uno de los problemas de que te revuelque una ola es que cuando quieres salir no sabes si vas para arriba o vas para abajo. Empiezas a patear la arena, y en vez de querer, tú piensas que vas para arriba, pero estás de boca abajo y vas más hacia abajo, porque pierdes la dimensión de dónde estás por oponerte a una ola o por no estar preparado para la ola. De pronto te pones a platicar con quien estés ahí en la playa y no te diste cuenta y vino la ola y te revolcó, porque la ola no va a esperar a que termines de platicar y luego ya vienes, ¿no? La ola va a venir. Dile a la persona que está a tu lado: la ola va a venir.
Entonces, ¿cuál es la opción si estás en la playa, si estás en el mar? Pues uno, estar preparado para la ola, y otro, fluir con la ola. No te puedes oponer a ella. Bueno, sí puedes, pero te va a ir mal. Puedes, pero te va a ir mal. Entonces, tratar de oponerte al fluir del Espíritu es tal como tratar de detener una ola. Yo le voy a decir algo acá entre nos, en cuadro chico, aprovechando que estamos pone abiertamente, denigrando, haciendo burla y escarnio de todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Ese ministerio acaba de tomar la decisión de fundar una iglesia en Monterrey. Cuando yo escuché esto, dije, oh my God. Por una parte me dio miedo, porque dije, wow, nos van a poner la oposición bien cerca. Pues son gente que tiene muchos recursos, mucha influencia, y van a venir a establecer una iglesia acá. Y por otra parte me dio temor. Hasta ellos saben lo que el Espíritu va a hacer en la ciudad, y por eso están viniendo hacia acá. Entonces, no lo estoy diciendo esto para que se asusten ni para nada, simplemente para que se dé cuenta lo que en el ámbito espiritual está sucediendo en la ciudad. Se están moviendo cosas. La iglesia de Claudio Freyson, no sé si ustedes conozcan de este ministerio en Argentina, la iglesia Rey de Reyes, una iglesia que ha tenido un mover del Espíritu por años. Líderes de la iglesia de Claudio Freyson se vinieron a vivir a Monterrey y les preguntaron, ¿van a establecer una iglesia? Dijo, no, venimos nada más a ser testigos de del tremendo avivamiento que Dios va a desatar en México y que va a iniciar en Monterrey. Gente de la iglesia de Cash Luna está viniendo a vivir a Monterrey, porque dice, ¿y a dónde van a ir? Dice, donde empieza a salir el humo, allá vamos a ir. Entonces tenemos que seguir alabando y adorando para que el humo. Yo no quiero que vengan esas personas acá, yo lo que quiero es que el Espíritu Santo esté aquí. Pero si el Espíritu Santo está aquí, eso va a atraer, va a ser un imán para todo ese tipo de cosas. Entonces me impactó mucho la palabra que me dijo el Espíritu: voy a comenzar a fluir en la casa. Y yo le dije, ¿cómo será esto? Dijo, voy a fluir sobre las aguas impetuosas. Entonces dije que no les iba a hablar de esto, ¿verdad? Pero nomás quiero darles así un iris. Me preguntó el Espíritu, ¿sabes cómo se forman las olas? Y comencé a investigar y a leer, y las olas se forman por el viento. Pero no solo por el viento, sino lo que determina el tamaño de la ola y la magnitud de lo que va a hacer cuando ¿cómo se dice? Cuando rompe en la playa, es la velocidad del viento que sopla y el tiempo que dure soplando. Es decir, si el viento sopla con mucha fuerza, pero por un breve momento, la ola no va a ser muy grande. Pero si el viento sopla, aunque sea despacio, pero por un largo tiempo, entonces la ola se va a formar y va a romper en la ola. Pero si el viento sopla impetuoso por un espacio de tiempo prolongado, entonces se van a levantar olas inmensas y van a romper en la playa. Entonces el Espíritu va a fluir sobre las aguas. Dile a la persona que está a tu lado, el Espíritu va a fluir sobre las aguas. Si sabes que el 70% del ser humano es agua. Hasta ahí le dejo. Vamos a hablar de Eclesiastés 10:10, bueno, de la unción. Alguien diga, Espíritu Santo, fluye en mí. Todos queremos ver olas en la ciudad y en el país, pero las olas van a comenzar de nosotros.
El Espíritu va a soplar en ti y en mí y va a comenzar a provocar el mover de las aguas. Y las olas van a comenzar y van a romper en tu cabeza y vas a comenzar a recibir revelación, vas a comenzar a recibir instrucción, vas a comenzar a recibir cosas que nunca habías vivido, que nunca habías imaginado, como dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni siquiera han subido al corazón del hombre, ni siquiera te has atrevido a pensarlas, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Le digo la última y ya. No, es que a lo mejor de eso predico en la tarde, que lo voy a dejar así. La unción del Espíritu es el hacha con la que Dios te ha enviado a cumplir tu misión. Cuando Dios te envía a hacer algo, Dios te dice, ve, impacta a la tierra con tu predicación. No solo te manda con predicación, sino te unge para predicar. La diferencia muchas veces entre una predicación y otra no son los versículos, no es los institutos bíblicos, no son las licenciaturas que uno u otro haya estudiado. La diferencia entre una predicación y otra es la unción. Tú has escuchado predicaciones donde te hablan de la raíz etimológica de la palabra y el griego y el hebreo, y te dice, y terminas y dices, hasta con dolor de cabeza terminas, ¿no?, de tanta información, pero no hubo esa sustancia. Pero de pronto alguien te dice una palabra, un simple verso de la Biblia, pero traía unción esa declaración y algo activó en ti. Entonces la diferencia hoy en día entre una iglesia y otra será la unción. La diferencia entre una persona y otra será la unción. Ayer yo les decía a los muchachos del grupo Alabanza, llegamos a un momento en el que el talento no es suficiente, es necesario unción. Cantantes hay muchos, músicos hay muchos, ungidos hay pocos. Si tú quieres pelear con talento, tendrás que pelear con gigantes. Pero si quieres vivir bajo la unción, entonces no tendrás mucha competencia, porque no muchos están dispuestos a ser ungidos. Ahora, yo te digo algo, los inteligentes lo van a agarrar a la primera. No busques la unción, busca el Espíritu. El avivamiento no viene cuando oras por avivamiento, el avivamiento viene cuando conoces al Espíritu. La unción no viene cuando pides unción, la unción viene cuando conoces al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que te unge. No es quien anda detrás de la unción, es quien anda detrás del Espíritu. No son buscadores de unción, son buscadores del Espíritu. Cuando tú vas al Espíritu, el Espíritu te unge. Entonces, la iglesia ha entendido mal este concepto de la unción y piensa que tú eres ungido una vez y para siempre. No, siempre hay una primera vez, pero tiene que haber una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, ¿no? El ejército, cuando va a salir a la batalla, unge sus armas, las pasa por aceite, las lubrica, les da mantenimiento. Cuando regresan de la batalla, vuelven a hacer lo mismo. Cuando van a salir a pelear otra vez, vuelven a poner aceite en sus armas. Cuando regresan de pelear, le vuelven a poner aceite para guardarlas. Entonces tú terminas los domingos en la noche extasiado por la presencia de Dios y ya no vas al lugar secreto. Y ese es el momento más propicio para ir. Cuando estuvo glorioso acá, llegas a tu casa y te metes al lugar secreto y le dices: qué poderoso eres, Espíritu Santo, qué glorioso. Y muchas veces la mayor presencia y la mayor gloria que vas a experimentar será ahí, en ese lugar.
me impactó mucho. No sé cuántos lo tomaron esto el domingo pasado, que el pastor Héctor decía, cuando el lugar, el tabernáculo, Dios lo construyó en el centro del campamento de Israel. 3 tribus estaban detrás, 3 tribus delante, 3 tribus a la derecha, 3 tribus a la izquierda, y en medio estaba el tabernáculo para tener intimidad con Dios, y era fácil. Lo único que tenían que hacer era voltear al tabernáculo y veían la columna de fuego ahí. Querías encontrarte con Dios, ibas al tabernáculo, era fácil. Pero un día Dios se salió de ahí y lo puso difícil. Por eso a veces no sientes la presencia de Dios, porque si te lo pone fácil te vas a perder. Y Moisés agarró la tienda del encuentro, que era una carpa, y lo puso fuera de la ciudad. Yo no tengo la culpa que esto sea una carpa y que estemos fuera de la ciudad. Yo no lo inventé. Y dice, allá tenían que ir. Y dice que Moisés pasaba todos los días para ir al lugar del encuentro. Antes de eso no, Moisés iba y nadie se daba cuenta. Viviendo días. No, que es la unción. No vayas y digas, Dios, úngeme. No. Bueno, pues puedes hacerlo, pero no te estoy prohibiendo que lo hagas, puedes hacerlo, pero la clave no es buscar la unción, la clave es buscar al Espíritu. Le acabo de decir algo poderosísimo. Se me hace que está aplaudiendo así como que quiero entenderle, pero a ver, sí le entendí, pero otra vez, para la unción es la herramienta que Dios te da para que no confíes en tu talento, para que no confíes en tu conocimiento, para que no confíes en tu título, para que solo confíes en el Espíritu Santo. Esa es la unción. ¿Sabes por qué David ganaba tantas batallas? Porque era buen guerrero. No, porque estaba ungido. Pero era buen guerrero. Estar ungido no te exime a estar preparado. Prepárate, pero esa preparación no te va a llevar. Estudia música, estudia canto, estudia, sé profesional. Cuando hay avivamiento en un lugar, cuando el Espíritu está moviendo un lugar, los jóvenes ya no quieren estudiar. Quiero salirme de estudiar y quiero dedicarme al ministerio. No, hombre, estudia. La unción no se va a ir porque seas licenciado, porque seas contador, porque seas... La unción va a estar ahí. El llamado no se va. Un día tú puedes puede llegar el día en que dejes de ser licenciado o abogado o ejercer tu profesión, pero el llamado será irrevocable. Prepárate, pero sé ungido. La unción te va a llevar a ser el abogado, el contador, el licenciado, el más efectivo. Una unción, hablo de Juan y Eliseo, la recuerdo, una unción como pocas personas la he visto. Una mujer de Dios, una mujer tremenda de Dios. Lo más parecido que yo he visto físicamente y ministerialmente a Kathryn Kuhlman. Esta mujer un día me tuvo 7 horas tocando el piano. 7 horas. Tomó el lugar, dijo, quiero que el güerito toque el piano. Y yo pasé y agarré el piano. La primera hora, no me sentía Richard Clayderman. La segunda hora vi a Eliseo. ¿Te acuerdas? Eliseo estaba parado ahí en una ventana y le empecé a hacer señas. Ya me dice Eliseo, ¿qué pasa? Y Eliseo viene y la hermana vio a Eliseo que caminó, cruzó toda la iglesia, vino, ella ya sabía para qué le había hablado, y cuando llega le digo, toca tú, ya me cansé. Y cuando estoy dejando el piano dice, no dejes de tocar, tú tienes la unción, él no. Y se queda Eliseo viéndome, le dije,
La hermana dice que yo tengo la unción, ¿no? ¿Qué quieres que haga? 7 horas consecutivas me estuvo tocando. No sé si recuerdas eso. Parado, porque pedí un banquito. Pues un banquito y me senté. Párate. Y no quería ni que me sentara. Es que sobre ti hay una unción poderosa, una unción. Pues sí, me echaba muchas flores, pero 7 horas me estuvo tocando ahí. Era el que menos sabía tocar. Eliseo a mí me enseñó. Dile a la persona que está a tu lado, la diferencia entre tú y tus compañeros de trabajo es la unción. Es la unción del Espíritu. No es tu habilidad, no eres el consentido del jefe, eres el consentido de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios. Vas a hacer mucho más de lo que puedas imaginar. Cántalo. Vas a hacer mucho más de lo que puedas imaginar. Oh, vas a hacer mucho más de lo que puedas imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que puedas imaginar. Cuando recibes esa unción, sientes que la unción trabaja por ti. Voy a decir otra vez. Cuando recibes esa unción, sientes que esa unción trabaja por ti. Que para cuando tú llegas, la unción ya se adelantó. Cuando tú llegas a hacer la negociación, ya está hecha la negociación. Tú nomás llegas y firmas. Así es la unción. La unción va delante de ti. Alguien diga, la unción va delante de mí. Yo no tengo que promocionarme a mí mismo. Yo no tengo que hacer nada. Simplemente la unción trabaja por mí. Tú no necesitas otra cosa que la unción. Obtienes resultados asombrosos. Hay una característica de la unción. Alerta con esto. Alerta con esto. Aquí no es paloma blanca, aquí es mariposa. Hay un secreto de la unción. Los que están tomando apuntes, anoten esto para que no se les olvide. La unción hace que obtengas resultados asombrosos. Haces poco y obtienes mucho. La unción hace que hagas poco y obtengas mucho. El asunto es este. Pudiera venir en el momento en que tu hacha pierde su filo. Porque yo estoy hablando acerca de la unción y que la unción hace, pero tal vez hay algunos que están trabajando mucho y obteniendo poco. Perdí el filo. Ya la unción no trabaja para mí. Ahora yo trabajo mucho y obtengo muy poco. Si el hacha pierde su filo, entonces deberás esforzarte más, imprimir más fuerza para poder seguir. Pero Zacarías 4:6 es un versículo poderoso que lo está usando mucho en este tiempo. Dice la Reina Valera, por favor. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová. Diga conmigo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Wow. ¿Quién nos está diciendo esto? ¿Quién lo está diciendo? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos está diciendo que no es con ejército. No
no te lo está diciendo un inexperto, no te lo está diciendo alguien que no sabe, te lo está diciendo un experto en guerra, un experto en milicia. Jehová de los ejércitos dice así: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es fuerza, es unción. Cuando el hacha pierde el filo, viene desgaste y poca productividad. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos del 1 al 7. Vamos a ver un pasaje de los profetas. Los profetas estaban en medio de un avivamiento, de un mover del Espíritu. Cuando Elías es llevado al cielo, es arrebatado, le deja una promesa a Eliseo y le dice: tú vas a recibir lo doble. Porque él se lo pidió, le dijo: ¿qué quieres que te dé? Quiero lo doble de lo que tú tienes, casi nada. Quiero lo doble de la unción que tú tienes. Elías era el profeta más grande que había existido sobre la tierra. Y este le está pidiendo lo doble. Dice: bueno, si tú me ves cuando yo me vaya, tú lo vas a recibir. Y resulta que Elías, a duras penas, tuvo un discípulo que fue Eliseo. Pero inmediatamente que Elías es arrebatado y el manto cae sobre Eliseo, Eliseo forma una escuela de profetas. Y esa escuela de profetas llegó a crecer tanto, en medio de un tiempo de crisis y de hambre. Llegó a crecer tanto gracias a la doble unción que posaba sobre Eliseo. No solamente era profeta, sino era maestro, porque funda una escuela. Y Eliseo comienza a fluir en ese manto de maestro. Y llega un momento en el que crecen tanto que ya no caben en donde están. Por eso digo que estaban en medio de un avivamiento, de un mover. Porque comenzaron a desarrollarse tanto, a crecer tanto, a ser tantos, que el lugar donde estaban ya les era estrecho. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, ya no cabemos. Dile a la persona que está a tu lado: ya no cabes. No quiere el Espíritu con ellos. Ten cuidado de a donde vayas llevarte al Espíritu, porque el Espíritu te va a llevar a lugares espaciosos. El Espíritu te va a promover a posiciones de influencia, a posiciones de recompensa monetaria fuerte. Sin el Espíritu no tendrás unción, y sin la unción necesitarás fuerza. Y cuando involucres la fuerza, llegará el momento en que te canses y el desgaste vendrá. Así es que asegúrate de llevarte al Espíritu contigo, de que si te vas a ir a un lugar espacioso, a donde Dios te está llevando, en pastos verdes, en pastos delicados, Dios te va a llevar a un puesto mayor. Dios te va a llevar a un crecimiento, una expansión financiera. Dios te va a llevar a lugares donde nunca habías pensado que ibas a estar. Llévate al Espíritu Santo, porque no importa qué tan bonito sea el lugar, sin el Espíritu pronto te cansarás. Sin el Espíritu pronto perderás la fuerza. Pero si el Espíritu va contigo, entonces su unción fluirá cada día, su unción fluirá a cada momento, y harás poco y obtendrás mucho a donde quiera que Él te lleve. ¿Alguien puede decir amén? Mira, dice: te rogamos que vengas con tus siervos. Y Él respondió: yo iré. Qué poderoso. Si lo invitas, Él va a ir.
Si lo incluyes, Él va a responder. Si haces un espacio para Él en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en tu vida, Él lo va a llenar. Si haces un espacio para Él, Él lo va a llenar. Dice, yo iré. Si tú me invitas, yo voy. ¿Te das cuenta? Él era el profeta, Él era el líder, pero esperó a que lo invitaran. Esperó a que alguien dijera, ven con nosotros. Y Él dijo, yo voy. Tú puedes decirle al Espíritu, tú no necesitas invitación, Espíritu. Se oye muy... Se oye muy chido, ¿verdad? Eso. Pero si no lo invitas, no va. Tendrás que invitarlo y hacer un espacio para Él. ¿Alguien tiene un espacio en su vida para Él? Dice el verso 4: se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera, se pusieron a trabajar. Dice, pero aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. Dile a la persona que está a tu lado, no olvides algo: la unción es prestada. La unción no es tuya. La tienes que cuidar. Si tú traes tu carro, tú le echas gasolina si quieres. Si pasas por los baches sin cuidado, es tu carro. Pero cuando te prestan un carro, tú lo tienes que cuidar. Tienes que regresarlo con más gasolina de la que tenía cuando te lo prestaron. No con menos, ni con la misma, con más. Tú debes cuidar la unción. La unción no es tuya. Dile a la persona que está a tu lado, la unción no es tuya. La unción es prestada. Cuida esa unción. Aumenta esa unción. Fluye en esa unción. Dice el varón, ponme el 5 al final, por favor. Dice, y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Ese Señor mío no se lo estaba diciendo a Dios, se lo estaba diciendo al profeta, al hombre de Dios. Ese punto fino es muy importante. Ahorita lo vamos a ver. Dice, ¡ah, Señor mío! Era prestada. Entonces, verso 6, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Dile a la persona que está a tu lado, ¿dónde se te cayó la unción? ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde la perdiste? ¿Dónde se te cayó la unción para ir a recogerla? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Lo sobrenatural sucede. Y dice el verso 7, y dijo, tómala. Y él extendió la mano y puedo enseñarte en estos dos pasajes de Eclesiastés y de Segunda de Reyes, es que pueden suceder dos cosas con la unción: o perder el filo de la unción o perder la unción. Ambas cosas son peligrosas. Dios te dio una unción para poder hacer lo que te llamó a hacer, para cumplir. Dios nunca te va a enviar a hacer algo sin depositar unción sobre ti. Pero como no la cuidaste, tal vez de tanto usarla perdiste el filo y no te diste cuenta en qué momento dejaste de operar en unción y comenzaste a operar en esfuerzo. O llegó el momento en el que de plano se te cayó y la perdiste. Debes volver a la unción. Dile a la persona que está a tu lado, debes volver a la unción.
Debes volver a operar en la unción. La unción te protege del desgaste y te brinda un resultado mucho mayor. Te lo dije ahorita, tú te vas a dar cuenta en qué momento estás operando en esfuerzo y en qué momento estarás operando en unción. Porque operar en esfuerzo produce desgaste, operar en la unción produce satisfacción. Mire, hoy yo voy a predicar 3 veces en el día. Si con 2 que predico termino bombo, imagínense con 3 veces. Yo necesito hacerlo bajo la unción. Yo no puedo hacerlo bajo esfuerzos, porque si lo hago en mis fuerzas, ni fuerzas tengo para eso. Ya estoy en una edad en la que ya fuerzas, así lo que se dice, fuerzas, no tengo. Entonces necesito operar en la unción. Quiero testificarle algo. Yo le he platicado que cuando comenzamos la iglesia hace 14 años, yo le dije al Espíritu, yo recuerdo mucho que íbamos rumbo a la última plática con nuestros expastores y yo le dije al Espíritu, gracias Espíritu por darme la oportunidad de comenzar esta nueva iglesia, esta aventura. Quiero que tú lo hagas conmigo. Y me acordé de mi piano y le dije, gracias, porque lo único bueno que tengo para comenzar esta iglesia es mi piano. Y el Espíritu me dijo, quiero que lo siembres. Me dolió mucho sembrarlo. Era mi primer piano que yo había comprado. Sentimentalmente tenía mucho valor para mí. Y si yo me traía el piano, iba a dejar a la iglesia donde yo estaba sirviendo sin piano. Y el pastor me ofreció comprarlo, el piano. Y yo le dije, no, el Espíritu me habló y me dijo que lo sembrara. Me dijo, ¿estás seguro? Le dije, no le muevas porque me arrepiento. Agárralo. Y ayer vi a mi ex pastor. Y después de 14 años me regresó mi piano. Me bendijo mucho eso. No es ninguno de los dos que están aquí, no son dignos ellos de tocarlo. Ya tenemos 3 pianos. Es un piano de una edición especial. Solo hay 2 pianos de esos en América Latina. Y ahora yo tengo uno de ellos. Y el otro lo tenían los Rolling Stones. Por eso era muy, muy valioso para mí, sentimentalmente hablando. Y ya lo tengo aquí en mi oficina. Proféticamente es algo muy simbólico el piano. No tiene nada que ver con lo que estoy predicando, pero me acordé. Por si tú perdiste algo hace 14 años, el Espíritu te lo puede regresar. 14 años después. 14 años después. No sé si perdiste el filo o perdiste la unción, pero debes volver a la unción. Debes volver al Espíritu. Debes volver a la búsqueda de su presencia. Si tú has estado operando en tus fuerzas, puedes cambiar y hacerlo bajo la unción del Espíritu. Si tú fuiste llamado a servir, estás ungido para eso. Si hoy operas en esfuerzo, es porque perdiste el filo o perdiste el hacha. Mira, quiero que veas unos pasajes. David y Saúl son un claro ejemplo de lo que te estoy diciendo. Ambos fueron ungidos por el mismo hombre. Samuel ungió a Saúl y Samuel ungió a David. Pero sucedió algo interesante. Mira, 2 de Samuel 1:21.
¿Está aprendiendo algo esta mañana? Dice, Jehová envió a Natán a David. No, 2 de Samuel 1:21. Ahí está. Dice, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, ni sean tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. A veces operamos como si no hubiéramos sido ungidos. Se nos olvida que la unción está sobre nosotros. Mire, el Espíritu me dijo algo en estos días acerca de las manifestaciones del Espíritu que han estado aconteciendo aquí, porque nos han estado criticando en las redes, nos han estado escribiendo y preguntando si eso es de Dios, si no es de Dios. Y yo pregunté al Espíritu, consulté al Espíritu, ¿qué hago al respecto? Me dijo, no te preocupes por las manifestaciones, esas son mías. Tú preocúpate por traer la presencia de Dios a la iglesia. Y dije, pues, si ven que el chango es chiflado y luego el Espíritu le da maracas, pues las manifestaciones son del Espíritu. Lo único que tenemos que hacer es operar bajo la unción del Espíritu. Dice ahí, mira lo que está diciendo, dice que ya no caiga rocío ni lluvia sobre ustedes, ni sean tierras de ofrendas. Mira lo que está diciendo. Cuando pierdes la unción, cuando caminas como si no hubieras sido ungido, ni la lluvia ni el rocío ni ofrendas van a ser traídas a ti, ni regalos. Dice, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Hay marcas que la unción deja en la vida de las personas. Vale más que fluyas en esa unción. Vale más que no te avergüences de esa unción. Vale más que explores y explotes esa unción, porque te va a ser demandada. Si has sido ungido con aceite, opera bajo la unción del Espíritu. Opera bajo esa unción. No operes bajo esfuerzo. No salgas mañana a trabajar a decir, pues vamos a echarle ganas. No, ya deja de echarle ganas. Opera bajo la unción del Espíritu. Sal a vender bajo la unción del Espíritu. Sal a trabajar bajo la unción del Espíritu. Sal y haz negociaciones bajo la unción del Espíritu. La unción del Espíritu no solo opera en la iglesia, opera en todos los niveles, en todas las montañas de influencia de la sociedad. Opera la unción. ¿Cuánto más en el ministerio? ¿Cuánto más en lo que Dios nos ha llamado a hacer? Opera en la unción. No camines como si no hubieras sido ungido con aceite. La unción del Espíritu está sobre ti. Primera de Samuel 16:14. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo por un mal puesto que le hicieron, porque le hicieron brujería, porque la blujona. No, un espíritu malo que venía de parte de Jehová. Te voy a decir algo escalofriante y espeluznante y terrible. Cuando tú pierdes la unción, no necesitas diablos.
Cuando tú pierdes la unción, serás atormentado por lo que Dios te llamó a hacer y no estás haciendo. Saúl perdió la unción. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Pero quiero que vaya conmigo a Salmos 32, versos 3 y 4. Mire lo que dice de David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 51 del 10 al 12. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué sucedió con David? David no perdió la unción, perdió el filo. Saúl perdió la unción, David estaba perdiendo el filo. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. No veo los resultados. Antes decía y sucedía, y ahora digo y no sucede. ¿Qué está pasando? No quites de mí tu Santo Espíritu. Alguien diga: no quites de mí tu Santo Espíritu. Decía el pastor Kenneth Hagin: si tú pecas y después de pecar no lloras, entonces el Espíritu Santo no está en tu corazón. El asunto aquí, yo no puedo dejarlos ahí y decir perdí la unción o perdí el filo, perdí la efectividad. ¿Qué quiero decir cuando digo que perdiste el filo? La unción está ahí, pero ya no es tan efectiva. Ya no produce lo mismo que producía antes. ¿Cómo puedo afilar el hacha? ¿Cómo puedo recuperar esa unción? Primera de Samuel 19, verso 18 al 24. Mira lo que dice: huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Siempre va a haber un chismoso que va a decir dónde estás escondido, ¿verdad? Y dice: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá. ¿Quién es Saúl? El que acabamos de ver, que dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Él había perdido al Espíritu, había perdido la unción. Y mira lo que pasa con Saúl. Dice: él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Naiot, en Ramá. Y fue a Naiot, en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. ¿Qué acabamos de leer? Que el Espíritu se apartó de Saúl. Y lo que estamos leyendo acá es que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot, en Ramá. Y
Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿cómo? ¿También Saúl entre los profetas? Mira, yo te digo algo. Si Saúl recuperó la unción, cualquiera lo puede hacer. Si en un momento se te cayó el hacha, si en algún momento perdiste la unción, tú la puedes recuperar. ¿Qué tengo que hacer para recuperar la unción? Número 1, ve a un lugar ungido. Ve a un lugar donde haya hombres y mujeres que estén bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando tú vas a Nayot de Ramá, el Espíritu vendrá sobre ti. El Espíritu no fue sobre Saúl, donde Saúl estaba en su reino. Saúl tuvo que salir de ahí e ir a donde estaba el hombre de Dios, e ir a donde estaba la unción, y el Espíritu vino sobre ellos. Por eso cada vez es más frecuente que gente viene, que ministerios vienen, que pastores vienen a este lugar para ser llenos de esa unción. Todos los avivadores históricos, todos los avivadores bíblicos, todos los que experimentaron un avivamiento, comenzaron yendo a un lugar donde el aceite estaba fluyendo. Comenzaron yendo a un lugar donde la unción del Espíritu estaba fluyendo. Por eso, antes de que se apague la lámpara en las ciudades, Dios levanta ministerios donde el aceite comienza a fluir, para que otros comiencen a venir a ser ungidos, para que otros comiencen a venir a llenar sus lámparas de aceite. Oh, iglesia, que lo podamos entender en su cabalidad y en su totalidad. Somos una casa donde el aceite está fluyendo, donde la unción del Espíritu está fluyendo. La unción viene sobre aquellas personas que van a lugares y honran los lugares donde la unción está fluyendo. Las 5 vírgenes imprudentes, las 5 vírgenes insensatas, cuando se empezaron a escuchar las voces, el novio viene, el novio viene. Las 10 vírgenes se levantaron, pero las 5 insensatas las imprudentes fueron con las prudentes y les dijeron: denos de su aceite porque el de nosotros ya se acabó. Y las 5 vírgenes prudentes le dijeron: mire, no, si les damos se nos va a acabar a los 10. Mejor nosotras 5 seguimos alumbrando. Ustedes vayan a donde está fluyendo el aceite. Vayan a donde está brotando el aceite y sus lámparas serán llenas. Sus lámparas comenzarán a ser llenas de aceite. Algo muy interesante que sucede es que este fenómeno no se da por internet. Tú puedes recibir y ser vencido. Todas las personas, cuando tú te ha tocado ver una transmisión por internet, tú dices: estuvo poderoso, pero todas las personas dicen: pero no es lo mismo. Samantha lo ha dicho muchas veces. Ellos tienen que ver la transmisión de la tarde, no pueden estar acá, pero dicen: pastor, estuve gozándome, pero no es lo mismo. Yo tuve que ir a más de 3,000 kilómetros de distancia. Yo siempre se los dije a ustedes, siempre lo prediqué. Yo dije: yo nunca he ido a un lugar ni he ido tras otro. Simplemente el mover que Dios comenzó aquí. Una mañana el Espíritu me dijo: tienes que ir ahí.
tienes que ir ahí a un lugar donde está brotando el aceite. Y yo hice un viaje a Bogotá, Colombia, a un lugar donde el Espíritu marcó que estaba brotando aceite. Tú no tienes que ir a Bogotá, Colombia. Tú solo tienes que venir los viernes. Ya los miércoles no. Los viernes vienes acá, domingos en la mañana, domingos en la noche, y esa unción está brotando. Y vas a ser testigo como otros pastores vienen acá a ser ungidos y llevarlo a sus ciudades, y otros vendrán a esas ciudades a ser ungidos, y la unción va a comenzar a extenderse. Pero sabes, el pastor Ricardo Rodríguez del Centro Mundial de Avivamiento fue un día a la iglesia de Benny Hinn y recibió la unción de esa iglesia. Pero luego Benny Hinn fue y Kathryn Kuhlman oró por él. Pero luego ella fue a otro lugar donde fue bendecida, donde fue ungida, y esas personas fueron ungidos por otros y esos por otros. Son pozos, tienes que entender esto. Son pozos que Dios abre de unción. Mira, esto es bien poderoso. Me estaba platicando el pastor Héctor Andrade, que estuvo la semana pasada acá, que la mujer esta que cuida la casa, que fue de William Seymour, algo que sucedió en el avivamiento de la calle Azusa es que la gente le hablaba a los bomberos porque veía que esa casa estaba incendiada. Venían los bomberos para ver qué estaba sucediendo, y resulta que no había nada, que era el fuego del Espíritu Santo. Han pasado casi 120 años de ese fenómeno, y hoy en día siguen hablándole a los bomberos. No es iglesia, no es un lugar de adoración, simplemente es un pozo donde un día descendió el Espíritu hace más de 100 años. Hoy en día sigue siendo un pozo de unción sobrenatural donde la gente va y es bendecido. Así como los pozos que Isaac abrió, que eran de su papá, todos esos pozos, aunque estén tapados, siguen brotando agua, siguen brotando agua. Lo que tenemos que hacer es ir y destapar los pozos y beber de las aguas del Espíritu. Oh. Si han escuchado alguna vez de un hombre llamado Julio César Ruibal. Julio César Ruibal, un boliviano que fue a una de las reuniones de Kathryn Kuhlman y no pudo entrar. Cerraron el auditorio, no pudo entrar, y todos se quedaron bien tristes afuera. Y él dijo, a ver, se subió a una silla y les dijo a toda la multitud que se quedó afuera: a ver, el mismo Dios que está allá adentro es el mismo Dios que está aquí afuera. ¿Cuántos vinieron por un milagro? Y comenzaron a levantar la mano. Pasen, y empezó a orar por la gente afuera, en el estacionamiento del auditorio donde estaban, y comenzaron a suceder milagros extraordinarios. Cuando él regresa a Bolivia, él le habla al presidente de la república, pide una audiencia con el presidente, y él va y le dice: yo sé que su esposa está enferma, ¿me deja orar por ella? Y el presidente le dijo que sí. Dios sanó a la esposa del presidente, y el presidente le abrió todos los estadios de Bolivia para que predicara el evangelio, y Dios comenzó un avivamiento tremendo en Bolivia por un hombre que no pudo entrar a una reunión, pero honró la unción. Honró la unción. Hay pozos que tenemos que empezar a abrir. No es con ejército ni con fuerza, es con el Santo Espíritu. Primera de Samuel 10, del 5 al 10. Este pasaje lo he leído muchas veces. Es donde dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flautas, arpas, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas 3 señales, haz lo que te veniera en la mano, porque Dios está contigo. Dios
lo mandó con personas. No era un lugar específico, sino eran personas. La segunda cosa que tienes que hacer para recuperar la unción es caminar con los ungidos. Ve a los lugares donde Dios está derramando, pero camina con los ungidos. Dice que así como el hierro se saca filo con el hierro, así un hombre con otro hombre. Cuando tú te juntas con los ungidos, vendrá unción. Deja de reunirte con los incrédulos. Júntate con los ungidos. Camina con los ungidos. Le sucedió a Eliseo al caminar con Elías. Recibió la doble porción de su unción. Eliseo no lo conocía a nadie. Y Eliseo no tenía influencia sobre nadie, solo conocía a Elías. Y Elías le abrió la puerta para el poderoso ministerio que tuvo Eliseo. Porque si hay un profeta en el Antiguo Testamento que fue poderoso, fue Eliseo, no fue Elías. Eliseo hizo lo doble de lo que Elías hizo por honrar una unción, por caminar con los ungidos. Le sucedió a Josué al caminar con Moisés. Josué no tuvo que hacer mucho. A Josué nadie lo conocía, solo estuvo cerca de Moisés. Dile a la persona que está a tu lado: camina con los ungidos. Mira, yo se lo dije. Le dio mucha risa a mi amigo Emanuel Carranco, que va a estar con nosotros en worship. Él anda en todo, él es el ajonjolí de todos los moles. Anda en la alianza de Apodaca, de Monterrey, de Guadalupe, de todos lados. Y yo le digo: amigo, yo no conozco a nadie, no tengo relación con nadie, pero te conozco a ti. Así es que yo prefiero sentarme a tomar un café contigo que con todos los que tú tomas café. Yo me los ahorro todos y me tomo un café contigo. Camina con los ungidos. Los ungidos te abren pozos que los incrédulos solo te van a tapar. Camina con los ungidos. Es una labor difícil, porque si es difícil encontrar lugares ungidos, es más difícil encontrar hombres y mujeres ungidas. Dile a alguien: camina con los ungidos. Cuando tú tengas la tentación por aquello de las cochinas dudas de no venir a la iglesia, y tú llegas a pensar: no pasa nada. Dijo Alex, el niño de Pame, no pacha nada. ¿No vas a ir a la iglesia? No pacha nada. Toma en cuenta esto: no estás negándote a ir a la iglesia, estás negándote a ir a donde la unción está fluyendo. Y no todo mortal contar podría dicha tan grande ni placer tan santo. Somos privilegiados, somos honrados de que la unción esté fluyendo, la unción del Espíritu esté fluyendo en la casa continuamente. Si perdiste la unción o perdiste el filo, es tiempo de volver a la unción, es tiempo de volver al Espíritu.